This is On the Way Podcast. Feliz de verlos, feliz de estarmos juntos acá y agradecido con Dios porque nuestra iglesia ha preparado noches especiales, ¿no? Qué tremendo es mirar el envolvimiento, la involucración, qué testimonio rico que acabamos de escuchar. Imagino los detalles. Yo me quedé imaginando muchas escenas así que podría estar ahí, porque sabemos que la fidelidad a Dios se cambia en algo más difícil mientras se tiene más recursos. Es interesante eso. Debería ser más fácil, pero uno que tiene más dificultad de desapegarse. No estoy diciendo que esa es la cosa que Alain quiso decir, pero es así en general. En general, cuanto más se tiene, más se quiere retener. Es interesante cómo nos apegamos a las cosas que llegan a nuestras manos. Agradezco mucho a Alain por su testimonio y espero en Dios que permanezcas así y que se cambie una referencia en su hogar para sus niños, sus niñas, que pueda hacer con que ellos se crezcan con esta mentalidad. Y como no combinamos nada, lo que voy a leer aquí ahora y lo que voy a explicar, pedir a Dios que el hombre Alexander se quede bajito y solo mi voz pueda hacer con que la voluntad de Dios a través de su palabra sea efectivo en esta noche para nosotros. Mantenga entonces por favor sus Biblias abiertas en el libro de Job, capítulo 1. Permítame orar una vez más. Padre querido, gracias Señor por esta segunda noche que acabamos de empezar aquí en la iglesia, Padre, de Pomona. Gracias Señor por traernos una vez más aquí para escuchar su voz. Y le pido Señor que como su siervo, que no me miren a mí, sino que mi voz sea el recurso que utilice esta noche para transmitir su palabra, y que nuestros corazones, Señor, estén abiertos para tu santa y bendecida influencia. Amén. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. ¿O es de ahí que viene este sonido? Job capítulo 1, versículo 1. Leemos una vez más. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes. ¿Bueyes? Es eso ahí. 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los de los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Queridos hermanos, aquí tenemos
algunos aspectos que quiero compartir con ustedes porque este texto ha hablado muy fuerte a mi corazón. Estos días pedí a Dios que me ayudara a ser un hombre que tuviera condiciones de hablar de mis experiencias con Dios en temas de mayordomía. Muchos de nosotros leemos el libro de Job en otras ocasiones, pero muchos no comprendemos el libro de Job. Hay personas que cuando ya estudié el libro de Job me decían: pastor, este libro es un libro verdadero, que no me parece ser un libro interesante. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió que el hombre sufriera tanto? Me parece que no está bien, no está cierto eso. Uno que sirve a Dios tiene que sufrir tanto, pastor, porque no comprende lo que pasa en todo el libro de Job. ¿Cuál es la esencia y lo que Job quiere pasar a nosotros? Que no es su sufrimiento, hay otras cosas mucho más necesarias de aprender y tomar en cuenta en la vida, que solo detenerse en el sufrimiento de Job. Entonces miren, Moisés escribió este libro y algunos estudiosos creen que Moisés escribió Job mucho antes de escribir Génesis. Creen que Job es el primer de los primeros libros de la Biblia. Y cuando miramos estos tres primeros versículos que acabamos de leer, encontramos tres cosas preciosas. ¿Y cuáles son ellas? La primera cosa es que Dios habla de un hombre que, como estamos en la tierra de Hollywood, podríamos decir Job como un superhero, porque su historia revela que solo una persona muy super podría soportar todo eso. Pero Dios pone aquí: hubo un hombre, varón apenas. Nada más que eso. ¿Y por qué Dios puso de esa manera? Para que usted y yo pudiéramos tener una clara comprensión de que un hombre normal, común, un varón cualquier, así como yo y usted, podemos ser admirados por Dios. Más que sentirse como hijo y hija, es ser admirado por Dios. Entonces miren los detalles de este versículo. Dios pone Job en la condición de ser una persona que venía de la tierra de Uz, varón llamado Job, que era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Usted sabe decirme qué calidad de bendición es esta que un hombre puede poseer. Un hombre que es apartado del mal, que es perfecto, que es recto, temente de Dios, es una persona espiritual. Y esa es una riqueza, hermanos. En esta noche quiero hablar de tres riquezas solamente, basado en lo que acabamos de leer. Y la primera riqueza que miramos aquí es que Job era un hombre perfecto, recto, temente de Dios, apartado del mal. Un hombre espiritual. Esa es la primera riqueza que Dios regala a uno. Claro, muchos deciden no serlo,
pero Dios no quiere que sean. ¿Cuál es la segunda riqueza que Dios habla de Job? Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Qué calidad de riqueza es esa? Familia. Job era un hombre espiritual y que tenía una familia. Porque familia es una riqueza que se puede venir de Dios. Amén. Y es precioso imaginar los detalles que componen la familia, y vamos a llegar ahí. La tercera riqueza que miramos aquí, versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de, gracias, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los de los orientales. ¿Qué riqueza es esa? Material. Tengo que decirle, hermanos, no hay problema alguno en pedir a Dios por riqueza espiritual, familiar y material. Tengo conversado con mucha gente que piensa que tiene que ser pobre, pero no es bíblico eso. La Biblia habla más de dinero de que cualquier otro asunto que usted pueda imaginar. Habla más de prosperidad, riqueza, de que cualquier otro tema que usted pueda imaginar. Y si usted parar para pensar un poquito así, va a percibir que no hay armonía entre un Dios tan grandioso como es tener hijos tan pobrecitos como muchos somos. No es de la voluntad de Dios que sea así. Los medios son necesarios comprender. Las maneras son necesarias comprender. Pero Dios quiere que sus hijos sean bendecidos espiritualmente, en la familia, como familia, y prosperidad material. Entonces vamos a avanzar, porque necesitamos comprender en la Biblia lo que es riqueza. Porque si no comprendemos lo que es riqueza, entonces vamos a tener un montón de confusión. Y bíblicamente hablando, riqueza tiene que ver con una persona que sigue a Dios y sus planes, sus orientaciones, y que está dispuesta a pagar el precio de adquirir esa riqueza. Y voy a explicar. Es así. Una persona que quiere ser espiritual, hay que pagar el precio. ¿Qué precio es? Empezamos ayer. No es posible solo leer la Biblia, hay que estudiarla. Leer solamente no sirve. ¿Quiere conocer una persona que es espiritual? Pregunte a ella cuánto tiempo pasa en oración por día. Pregunte con sinceridad. A usted le considero una persona espiritual. Me gustaría preguntar: ¿tienes tiempo de oración? Y usted va a conocer. Si la persona es espiritual, va a decir a usted: mira, no salgo de mi casa sin tener mi tiempo con Dios. Pero usted trabaja. Sí, claro que trabajo. ¿En qué horas entro en el trabajo? Temprano. Pero acuerdo más temprano, me despierto más temprano para tener mi tiempo con Dios. Porque no puedo salir de mi casa sin tener mi tiempo con Dios. Si se acuerdan, ayer dicen ustedes, cuando me despierto, los primeros 5 minutos son determinantes para decidir tomar la Biblia en la mano o no. Y tomar la Biblia en la mano para leer es impresionante la necesidad. ¿Por qué? Porque la sensación que tengo es que Satanás quiere atacar mi vida hoy. Entonces me recorro a la Biblia y quiero leer y tener momentos con mi Dios. Y cuando termino, es como si pudiera imaginar él saliendo y diciendo: hoy no voy a sacar su vida,
porque está cercano a Dios, está bajo las bendiciones de su Padre, no voy a sacar su vida hoy. Un padre que tiene esta percepción no va a dejar de bendecir sus hijos antes que salgan de casa. Una madre que tiene esta mentalidad espiritual jamás va a permitir que sus hijos salgan de la casa antes de tener con ellos oraciones. Una reflexión, un versículo de la Biblia, refleja, aplique y ¡boom! Señor, no puedo salir sin estar bajo su gracia, su amor, su protección. No, eso es innegociable. ¿Quiere conocer una persona espiritual? Pregunte a ella, ¿cómo haces para hacer buenas decisiones? ¿Cómo caminas? ¿Cómo decides? Ella va a decir a usted que el tiempo de comunión que tiene con Dios le ayuda a hacer buenas decisiones. ¿Quiere conocer una pareja que está casada poco tiempo, pero parece que nacieron uno para el otro? Pregunte a ella si es espiritual, cómo alzaste esta idea, esta realización. Voy a percibir. Oramos mucho tiempo. Mientras estábamos en noviazgo, orábamos juntos, orábamos apartados, hasta que Dios pudiera dar a nosotros la percepción de lo que necesitábamos hacer. No hay cómo adquirir riqueza espiritual sin hacer determinadas decisiones y avanzar en ellas. Hay que pagar el precio. Muchas veces estoy cansado en mi casa y quiero acostarme, y mi esposa, la voz de la conciencia, me mira y dice: ¿ya bendeciste a su hija antes de dormir? ¿Ya fuiste a su cuarto, a su recámara y hablaste con ella, oraste con ella para que duermas tan como necesitas? Y entonces me voy cansado, pero tiene que ser. Hay que ser así. Hay que pagar precios, hermanos. Precios que muchas veces no nos gustan dinero, pero nos gusta tener una conciencia clara, una cabeza que nos importuna todo el tiempo, porque ahí hay el Espíritu Santo importunando de manera positiva para que hagamos lo que tenemos que hacer. Estamos hablando de carácter, ¿ok? De formar nuestro y de los que conviven con nosotros. Formación de carácter. No se compra carácter en la tienda. No se compra carácter en la esquina. Usted no consigue comprar como si fuera un puzzle, que usted puede comprar una partecita acá, otra partecita acá, entonces un día usted va a encajar para... No. Formar carácter no es un puzzle. Formar carácter es día a día, hora a hora, momento a momento, dependiendo y decidiendo depender de Dios. Y tomando acciones prácticas de búsqueda por espiritualizar su vida y la vida de los que están cercanos a usted, de aquellos que aceptan su influencia, de aquellos que le admiran. Es más fácil influenciar a aquellos que nos admiran, porque están abiertos a escucharnos. Y los hijos admiran sus madres, admiran sus padres. La esposa debe admirar a su marido, su esposo. El esposo tiene que admirar a su esposa, porque si no hay admiración, no va a haber amor. Nadie ama antes de admirar. O se admira para amar, o no hay nada. Carácter. No hay cómo formar carácter sin pagar precios. Hay que pagar precio. Job era una persona perfecta, recta, que se apartaba del mal.
Hay personas que quieren tener un matrimonio de éxito, próspero. ¿Y cuál es el precio para eso? Hay una palabrita que muchas veces no nos gusta decir: perdóname. ¿Cómo eso es importante en un matrimonio para que prospere? ¿Cuántas veces tenemos que decir perdóname? Mientras estás vivo, tienes vida, diga perdóname. No quiero hacer como estoy haciendo, no tengo esa voluntad voluntaria, lo hizo, pero perdóname. Eso es más duro para los maridos, que soy también, es más difícil, pero es necesario para que el matrimonio prospere, adquiera riqueza espiritual y la familia sea una riqueza. Ya no consigo más computar cuántas veces pedí perdón a Lene por tantas cosas, y cuántas veces mis hijos miraron yo pidiendo perdón a ella públicamente para los 4. Y del inicio era una cosa terrible, porque parecía que yo iba a poner abajo de todos. ¿Y cómo puedo quedarme abajo de todos en mi casa? Yo soy el hombre. Y Dios fue mostrando a mí que mientras yo me bajaba más, ellos me erguían aún más en la posición que ocupan en la casa. Amén. Los 3 me ponen cada vez más en el lugar que tengo que ocupar como padre, como esposo y como hombre primero de la familia. Y obviamente cada uno va a su lugar que tiene que ir. Los hijos se quedan como hijos. No tiene autoridad de padres para decidir dónde vamos, cuándo vamos, qué vamos a comer. A veces llegamos a un consenso, pero con las cosas importantes no hay discusión. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y la reina se queda en su puesto de reina, porque es reina. La más amada, la más admirada, la que tiene sus valores reconocidos constantemente. Y el matrimonio se queda como un matrimonio próspero, en espiritualidad, en valores y como una riqueza. Lo que no podemos esquecer, hermanos, olvidarnos, es la orden que el texto bíblico presenta. El texto bíblico presenta a nosotros una orden que es intencional. Primera cosa, Job era un hombre espiritual. Segundo, tenía una familia. Y tercero, tenía bendiciones materiales. Muchas veces, escúchame por favor familia, eso es muy importante. Dios habló conmigo muy fuerte en eso. Es muy fácil para todos nosotros, es muy fácil invertir las cosas, decir de boca una cosa y vivir como que inversionando la cosa. El 3, que sería las bendiciones materiales, pasa a ser el primero. Son prioridades de riqueza. Las bendiciones materiales pongo en primer lugar. La familia puede se quedar en el segundo mismo, no va a hacer tanta diferencia, pero la espiritualidad, que sería la primera riqueza, se queda como última. Y ahí, hermanos, está la desgracia de la vida de muchos cristianos. Poner la riqueza espiritual que Dios quiere regalarnos y ha nos regalado en último plan en nuestras vidas. Y usted va a mirar ahora por qué estoy haciendo eso con más claridad. Con más claridad. Vamos a mirar lo que pasa en el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás:
¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Qué momento es ese? El momento en que Satanás está para acusar a Job. Está acusando a Job delante de Dios. Imagínate, el enemigo estaba acusando a Job ante Dios. Y Dios le contesta de esa manera: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Usted percibe la sutileza de la cosa? ¿O quizás percibe de manera muy clara? ¿Qué riqueza Dios está mencionando ahí? La riqueza espiritual. ¿Y por qué Dios no menciona: has mirado a mi hijo que tiene bueyes y tantas posesiones en la tierra? ¿Has mirado a aquel que tiene 3 y más otros tantos hijos? ¿Por qué Dios lo presenta de esa manera? Porque Dios miraba en Job que él guardaba el secreto, la clave, la riqueza espiritual siempre en primer plano, hermanos. Pasaba lo que pasaba, Job estaba allí por la mañana y por la tarde. Sus hijos, el texto bíblico dice, hacían fiesta todas las partes. Eran 10 y se daban muy bien, estaban siempre juntos y celebrando todo el tiempo. Fiesta para acá, fiesta para allá. Y Job orando por sus hijos y pidiendo perdón por sus pecados, que quizás no siquiera tenía conocimiento de las posibilidades de pecado de sus hijos, pero pedía perdón. Intercedía por ellos, como un padre tiene que hacer, como un mayordomo eficaz tiene que hacer, como un mayordomo fiel tiene que hacer. Y me impresiona eso, me impresiona, porque Dios podría haber mencionado otras cosas y menciona solamente la espiritualidad, porque esa era la prioridad de Job. Y si usted mira la secuencia del texto, versículo 13, por ejemplo, mira cómo va desarrollando la cosa. Y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y a las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabios y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas, a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un gran viento, vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, aquí es impresionante, y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Amén. Hermanos queridos, por pérdidas muy pequeñas que tenemos, muchas veces nos quedamos desesperanzados, desesperados, y no adoramos. Y mira las palabras de este hombre: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. ¿Cómo cambiar la orden de Dios? Porque mira
claridad aquí. La orden de Dios es espiritualidad, familia, prosperidad material. La orden de Satanás, la primera cosa que Satanás saca de uno, el material. ¿Y por qué saca el material de uno? Porque sabe que va a desestabilizarlo por completo. Porque muchas veces nuestro amparo y soporte son las cosas materiales. Estamos por encima de las cosas que tenemos y no lo dejamos. No. Aquí estoy amparado. Oh Señor, a ti oro, gracias por todo, pero aquí está mi amparo en lo que poseo. ¿Estás correcto? Claro que no. Tiene tierras, aquí estoy amparado en mis tierras. Tiene dinero en el banco, estoy amparado en la cuenta que tengo en el banco. Tienes carro, estoy amparado en el carro. Tiene carro 0 kilómetros, un carro nuevo, buena marca, estoy amparado en eso, porque eso es mi seguridad ahora. Y muchos cristianos al vencer el séptimo día viven de esta manera. Y es la primera cosa que Dios permite que Satanás haga. La saca de una vez. Y después que le hizo el segundo paso, sacar la familia. Y es increíble la reacción del hombre. Desde uno salí, desde uno voy a quedarme. Dios dio, Dios quita. Pero la clave es, atención, Satanás puede tirar cualquier cosa, material, incluso familiar, pero nunca puede sacar la espiritualidad que uno ha desarrollado con Dios. Amén. Esa es la clave de la vida de uno que quiere ser un mayordomo fiel. Si quieres ser fiel a Dios, desarrolla espiritualidad, crezca en ese aspecto con Dios. Y jamás, pase lo que pase, pérdida de familia, bienes materiales, Dios va a mirarte como uno que desarrolló la espiritualidad, y eso va con usted como símbolo de su carácter para la eternidad. Amén. Y se vayas hasta el capítulo 42 de Job, va a examinar un hombre que tiene las cosas restituidas. Y mira los detalles, hermanos, y voy a cerrar. Mira los detalles. Dios devolvió todo en doble a Job. La cantidad de camellos, de bueyes, de todo, de tierras, todo vino en doble. Los hijos tenía 10. ¿Cuántos hijos Dios le dio? Otros 10, no los mismos. ¿Sabe por qué? Mira, atención. Una familia no tiene cómo ser restituida. Un hijo no hay cómo reemplazar su lugar. Una esposa no hay como reemplazar su lugar. Estoy hablando de la manera como Dios mira la cosa. Usted sabe que él no perdió a su esposa. La esposa continuó con él. Los hijos fueron otros 10, porque aquellos otros primeros 10 que se murieron, no había como resucitarlos. Había, pero no era plan de Dios. Entonces Dios nos regala otros 10. Él se queda con el dolor de la pérdida de los 10 primeros. Porque la familia es algo irreemplazable. ¿Es esa palabra? ¿Así se habla? Irreemplazable. Para Dios, familia es algo precioso. Mi pregunta para nosotros esta noche es: ¿queremos nosotros obtener riquezas en la orden que Dios establece en la Biblia? ¿O queremos nosotros adquirir riquezas
por nuestras maneras, nuestras percepciones, nuestra manera de mirar la vida, nuestra cosmovisión. Si queremos vivir como Dios quiere que vivamos, hay que desear en oración: Señor, quiero vivir de acuerdo a lo que Job vivió. Thank you for listening to this daily message from On the Way Ministry. If you've enjoyed listening to this, please consider leaving a review and becoming a supporter of the On the Way podcast.